Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Antes que nada, quiero darle el más sentido pésame a la familia y amigos del gran periodista mexicano Ricardo Rocha, quien falleció apenas hace un día. Se va uno de los grandes hombres del periodismo y el análisis político en México, y para todos sus deudores un gran abrazo solidario. Hoy vamos a hablar de la amplia carretera que se viene a partir del domingo. Muchos lo ubicaron como un dato fundacional para comenzar la carrera presidencial oficialmente en términos ya de ajustes, destapes, disciplinas, no rompimientos, organización de foros para ya escoger candidatos desde la oposición. Cada quien está alineando sus fuerzas. Parece ser que muchos aspirantes, precandidatas y precandidatos esperaban el día domingo, donde se eligieron gobernadores en el estado de Coahuila y el estado de México, y también renovación de municipios en el estado de Coahuila. Hay una cita de William Faulkner que me gusta mucho, que viene muy a colación con lo que estamos viviendo. El pasado nunca está muerto, no es ni siquiera pasado. Parece ser que algunos ya dan por muerto al Partido Revolucionario Institucional porque en un análisis que se me hace simplista lo ven como un partido regional ya, un partido pues que está ubicado en la región de La Laguna, donde solamente han ganado Coahuila y el estado de Durango. Sin embargo, también se demostró que el PRI tiene una fuerza importante, aunque perdió el histórico bastión del Estado de México que tuvo durante aproximadamente 100 años. Pero no lo perdió por una apabullante derrota, aunque 8 puntos en una competencia democrática suelen ser bastantes. Sin embargo, yo creo que el PRI se debe mantener o se mantiene como una fuerza regional que opera en todo el país, en Yucatán, en Sonora. En algunos estados está más disminuido, en Guanajuato, ahí es estado donde la vida no vale nada. Alguna vez llegó a ser la segunda fuerza política, hoy me parece que ha descendido más. Y quien apareció como la gran oposición desde hace ya algunos años y sorprendente en tan poco tiempo fue el partido político Morena, aún antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia. Sin duda sí es una hazaña en términos de operación política y en términos de empuje, en términos de logros electorales, que se haya logrado posicionar ese partido y pues gobierne la mayor parte de la población de nuestro país, así como de los estados y regiones. No obstante, también pues es un gran mérito de las instituciones electorales, donde parece ser que no solamente las tecnoburocracias de ese instituto electoral fueron las que eran imprescindibles para mantener la estabilidad del proceso electoral. Parece que el INE como una institución se mantiene muy fuerte y se mantiene con mucha credibilidad, ya que pues, los comicios fueron en términos generales transparentes, pese a algunas denuncias clásicas de un lado y del otro. Se ha mantenido de una manera transparente el proceso, donde todos han estado de acuerdo con los resultados. No obstante, también estamos viendo que la gran alegría del presidente de la República y de su partido, pues es el principal bastión del PRI, que es a la vez el estado con mayor población y recursos y el mayor padrón electoral que hay en el país. Y por supuesto que esto nos da la perspectiva para ver justamente dentro de un año, con unos pocos días de diferencia, quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Asimismo, la renovación del Congreso. Algunos dan por sentado que ya el presidente de la República y su partido van a ganar la elección, y lo que estaremos discutiendo ahora es la Cámara de Diputados y el Senado, donde se pretende obtener una gran mayoría por parte del gobierno y donde la oposición tendría la única esperanza de frenar algunos cambios, para algunos un orden nuevo o un nuevo orden. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos personas que tienen mucha experiencia política y en términos de elecciones. Está con nosotros
Enrique Andrade, ex consejero del INE, abogado, y quien ha escrito mucho sobre el tema electoral y quien estuvo a cargo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización en el entonces Instituto Federal Electoral, después Instituto Nacional de Elecciones. Enrique, buenas tardes y bienvenido. Se encuentra también con nosotros José Luis Romero Hicks, quien aparte de haber sido funcionario público en el estado de Guanajuato y a nivel federal fue director del Bancomext, fue presidente de la Fundación Colosio y ha sido autor de un par de libros sobre temas diversos y presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato. Y él también ha sido aspirante a la candidatura de su estado por el Partido Revolucionario Institucional y ha estado también muy atento como consejero político estatal y nacional que ha sido de estos temas que tienen que ver con el PRI. José Luis Romero Hicks, buenas tardes y bienvenido. Gracias, Mario. Encantado de compartir micrófono contigo, Enrique. Enrique, si nos haces el favor de darnos una aproximación de lo sucedido el domingo y empezar, si eres tan gentil. Sí, cómo no, Mario, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo también la mesa con José Luis. Y bueno, pues creo que igual me uno a tu comentario inicial de Ricardo Rocha. Bueno, primero, digamos que fue más o menos lo esperado, porque así lo anunciaban las encuestas de qué iba a pasar en el Estado de México y qué iba a pasar en Coahuila. Sin embargo, pareciera ser que las encuestas exageraron el triunfo que aparentemente daban por hecho de Morena en el Estado de México. Las encuestas decían que iba a ganar con 20%, 18% de diferencia, cuando la verdad es que no fue así, fue un 8% la diferencia, como decías, entre Morena, sus aliados, y el PRI y sus aliados, ¿no? Incluyendo el PAN y el PRD. Entonces creo que esta es una sorpresa, por lo menos para poder realmente ver qué tanto están sirviendo al tema democrático estas encuestas, Mario, porque creo que no ayudan mucho a dar por hecho que va a ganar un determinado candidato o candidata, porque lo mismo pasó en Coahuila, nada más que ahí parece que fue al revés. Ahí las encuestas daban una diferencia menor a la que finalmente se da de casi 30 puntos. La situación entonces creo que lo primero que habría que cuestionar para el nuevo orden, que es decir, preparándonos para la elección del próximo año, pues es ver qué tanto daño le pueden hacer a la vida democrática este ejercicio de las encuestas. ¿Te acuerdas que siempre antes eran criticadas por el presidente porque estaban cuchareadas, en fin? Y bueno, ahora parece que más bien encontraron el modo de que las encuestas de alguna forma les favorezcan, ¿no? Entonces ahora pues parece que son aliadas, ¿no? Las encuestas ya dejaron de estar cuchareadas, ya dejaron de ser el enemigo para pasar a ser prácticamente aliadas. Entonces, bueno, creo que esa sería una de las primeras reflexiones, que habrá que pensar este tema de las encuestas. Definitivamente hubo una operación importante, política, yo creo que principalmente del gobierno federal en el Estado de México. Sí se coaccionó al voto. No he visto hasta ahorita grandes denuncias ni tampoco situaciones que pudieran poner en riesgo el resultado electoral, máxime que los 8 puntos de diferencia prácticamente salvan cualquier situación de esta naturaleza de impugnaciones, pero finalmente sí existió, está evidenciado, hay testigos, en fin, de este tipo de cuestión del voto sencilla, no muy complicada, simplemente amor con amor se paga, recibes programas sociales, las despensas fueron mejores, las despensas fueron semanales, y bueno, pues te vamos a pedir que votes por este partido sin tener un comprobante de la votación. Sin embargo, sí hubo esta movilidad, principalmente de los beneficiarios de programas sociales de la tercera edad, que se les conminó a que votaran por Morena. Entonces, bueno, esta es una práctica que vamos a seguir viendo, que seguramente para el 24 pues estará presente, y creo que las autoridades electorales tienen el reto de cómo tratar de concientizar al electorado de que, bueno, no hay forma
de que se pueda saber si sí votó o no votó por Morena, y que los programas sociales pues, no son de un partido político ni del gobierno en turno, sino del Estado mexicano. Y estos programas sociales pues seguirán, gane o no el partido en el gobierno. La otra situación, como bien decías, ya por último, en efecto, Mario Delgado, el mismo día de la elección, da una entrevista a Radio Fórmula en la noche y dice 2023 ya se acabó, el día de hoy se acaba 2023, inicia 2024 el día de mañana, y como lo hizo, pues se reúne junto con las llamadas corcholatas, con dirigentes importantes del partido de Morena, para iniciar lo que será sus primeras escarceos de cómo será la primera encuesta para determinar quién será su candidata o candidato a la presidencia. Y por otro lado, pues la oposición igual, haciendo cuentas alegres, sumando dos elecciones que desde mi punto de vista pues no son sumables, dice sí se le puede ganar a Morena y vamos a prepararnos para eso. Entonces, bueno, creo que de inicio el domingo nos deja esta cancha pues a partir del día de ayer, querido Mario. Enrique, yo creo que es muy importante lo que dices de los programas sociales. Sin embargo, parece ser que hace 6 años también el salario rosa y la tarjeta rosa y ese tipo de instrumentos han sido empleados, pues no solamente por Morena, también por el PRI y algunas veces también por el PAN a nivel regional. Sin embargo, pues bueno, yo coincido totalmente con lo que dices acerca de los programas sociales. José Luis Romero Hicks, ¿cómo ves tú, tu opinión? Agradezco la invitación, el privilegio de compartir nuevamente el micrófono con Enrique Andrade. Me sumo a las condolencias de los amigos y familiares de Ricardo Rocha. Sin duda una pérdida que se va a sentir su ausencia en esos tremendos artículos que tenía en el Universal y su presencia diaria en el comentario detrás de la noticia. Fíjate que, entrando al tema, me parece que en estas simplificaciones donde tú decías que al PRI ahora es una especie de partido Lala, de La Laguna, Durango y Coahuila, también creo que ha habido varias exageraciones sobre la significancia de los resultados en relación a el 2024. Pero déjame hablar un poquito de los resultados. Yo creo que si sumas la elección como una sola, porque estamos tratando de ver si lo que sucedió en Coahuila y en el Estado de México es una especie de determinismo predictor de lo que sucederá en el 2024, bueno, pues yo empezaría diciendo que en Coahuila apabulló el PRI y la alianza Va por México apabulló con más de 35 puntos porcentuales al siguiente lugar, que fue Morena. Si sumamos los votos de ambas elecciones, hay un empate técnico, hay una diferencia de 50,000 votos, cada uno con 3,5 millones de votos. Si sumas los votos que recibió Juntos Haremos Historia en las dos elecciones, más Va por México, entonces parecería que como influencia numérica hacia el 2024 estamos en presencia de un empate numérico inclusive respecto al resultado electoral. Pero creo que hay varias mensajes que salen de lo sucedido el domingo. Y empiezo diciendo de que el voto duro es más bien blando. En el Estado de México, los votos de Va por México fueron 2.3 millones, 1.7 millones corresponden al PRI, y la capacidad de atraer voto adicional fue por menos de 400,000, juntando a los aliados, muy por debajo para una lista nominal o padrón electoral de un poco más de 12.6 millones de electores en el Estado de México. En Coahuila hubo muy alta participación y la ventaja, bueno, ahí se amplió. Otro mensaje del domingo, me parece que es importante reconocerlos, que la participación, el aforo electoral sí define. La mitad de las personas se quedaron en casa en el Estado de México, y aunque fueron también más en Coahuila,
no llegaron a los niveles esperados de una elección de más de 63%, que siempre sucede cuando hay candidato a la presidencia de la República y otro tipo de candidaturas, senados, gobernadores, en fin. Pero la participación sí define. La mayor parte, parecería ser que la mayor parte de los que se quedaron en casa eran gente de mayor educación, escolaridad, gente de mayor ingreso y gente de mayor juventud. Por ahí vi una cifra que no tengo amarrada, pero parece ser que entre los jóvenes solo asistió a las urnas en el Estado de México el 17%. De confirmarse esta cifra, bueno, pues aparentemente hay una gran decepción entre la gente joven de lo que es la vida política, cómo le puede influir en su vida cotidiana, y de manera muy evidente, pues parecería que todo el esfuerzo que hicieron organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México para sacar ese voto el domingo pasado, pues no dio resultado. Otro mensaje que me parece importante es que las alianzas sí importan, Mario. Fíjate, en el Estado de México, sin el Verde y sin el PT, Morena hubiera perdido. El Verde y PT le dieron más de 1 millón, parece ser que fue 1.070.000 votos a Delfina Gómez, más del doble de lo que le dieron en el 2021. Pero Entonces, Del Mazo, perdón que te interrumpa, José Luis, Del Mazo hace 6 años hubiera perdido también sin el Verde la elección, ¿no? pero no estamos hablando de Del Mazo, y hace rato tampoco estábamos hablando de cómo el PRI usaba clientelarmente. Se supone que hoy estamos en una época nueva de la vida de México, en donde Morena y sus aliados son mejores de lo que era el pasado. Entonces, creo que contrastar con un pasado que todos reprobamos, pues tampoco tiene mucho caso, ¿no? El dato duro es que el Verde y el PT le dieron más de 1 millón de votos, más del doble de lo que le dieron en el 2021, y mi argumento y mensaje es que las alianzas sí importan, y no solo importan para la alianza opositora de Va por México, sino también importan para Juntos Haremos Historia, que es el caso que estoy citando. En el caso de Va por México, la alianza no funcionó tan bien como se esperaba, pero funcionó de cierta manera. El PAN redujo su votación en 196,000 votos respecto al 2021, y el PRD redujo su votación en 64,000, y el PRI fue el que aumentó su aforo respecto al 2021 con poquito más de 27,000 votos. Y finalmente, creo que un mensaje del domingo es que Morena disminuye su potencia en el Bajío y en el norte. Ha perdido 6 elecciones a gobernador desde el 2019, que están ahí. Perdió y en el Bajío, bueno, en el norte perdió Nuevo León, perdió Chihuahua, perdió Durango, ahora perdió Coahuila. Sinaloa lo ganó, pero ahí con grandes discusiones si hubo o no intervención del crimen organizado, y en el Bajío pues perdió Querétaro y perdió Aguascalientes. Donde sí voy a coincidir con tu comentario inicial, Mario, es que parecería que el PRI sí agoniza. En el 2017 tenía 14 gobernaturas y hoy pues le quedan solo 2. ¿Cómo, a nivel de conclusión inicial, Mario, cómo creo yo que llegan el domingo hacia las vísperas del 2024? Creo que todos los partidos hubiesen querido arribar mejor de como lo han hecho. Juntos Haremos Historia le hubiera gustado, en mi opinión, arribar con una mayoría calificada del legislativo que no pudo lograr en el 21. Le hubiera gustado llegar habiendo ganado como alianza de Juntos Haremos Historia con el Estado de México y Coahuila, y pues digo solo, pero lo logra con el Estado de México, situación que no hubiera logrado si no hubiera ido en alianza con el Verde y con el PT. Va por México llega también, hubiera querido llegar mucho mejor. Va por México, que tenía, inclusive así se decidió entre los partidos políticos, que la selección de candidatos en el Estado de México y en Coahuila
fuera por parte del PRI, una especie de concesión, aparentemente a cambio de que el PAN decida quién va en las candidaturas de alianza hacia el 2024, situación que creo que cambia con el escenario del domingo, pero Va por México hubiera querido llegar con Coahuila y el Estado de México y solo llega con Coahuila. Y el MC, Movimiento Ciudadano, bueno, pues le hubiera gustado llegar, creo yo, ya con una figura fuerte para su candidato o candidata o corcholata o como lo queramos llamar hacia el 2024, y ha anunciado que será hasta diciembre cuando anuncie quién será su candidato o candidata a la presidencia de la República, y ha reiterado y ratificado en las últimas horas que no irá en la alianza de Va por México. Finalmente, creo que existe mucho espacio para la disrupción de aquí a diciembre. El 26 de junio Va por México anunciará el método de selección de candidato o candidata. Creo que no se puede asumir a estas alturas que todo está escrito y buena parte está por escribirse, y esa sería mi reflexión de arranque, Mario. Gracias por la invitación. Muy bien, José Luis. Enrique, ¿cómo ves estos puntos que nos comenta José Luis Romero Hicks? Porque pues parece ser que la abstención, tú que has estudiado mucho también estos temas, Enrique, la abstención a nivel global en muchas elecciones gira alrededor del 50% en casi todos los procesos electorales. Ahora incluso estuvo abajo en el Estado de México que el de hace 6 años, y sin embargo subió el nivel de participación, como decía José Luis, creo que me parece casi 62-63% en el estado de Coahuila. Es decir, la gente salió a votar más. Enrique, nos dice también José Luis que las alianzas importarán, porque parece que el PAN está muy decidido a cuestionar ya la alianza que tiene con el PRI. Por cierto, parece ser que en el llamado Corredor Azul no participaron mucho los panistas a favor de, en términos de operación política y de movilización, no participaron demasiado en el Corredor Azul, porque según hemos visto las actas por casillas, pues parece ser que, pues como que el PAN y el que era su candidato fuerte, aquel hombre que fue presidente municipal de Huixquilucan, pues parece que como que no jalaron mucho con Adriana y luego la dejaron sola cuando dio cuando da la aceptación de la derrota. Bueno, estaba ahí Santiago Krill, que es uno de los tapados de la alianza, quizá el que vaya a imponer el PAN, pero yo veo que pues dejaron sola ahí a Alejandra del Moral. Luego también nos decía algo, Enrique, José Luis Romero Hicks, acerca del crimen organizado. Me imagino que se refería a Sinaloa y un poco también a Sonora. Sin embargo, parece ser que en esas zonas el crimen organizado ha estado presente desde hace mucho tiempo a niveles de elecciones municipales y estatales. Así es que yo creo que esa es una inercia más del clima de inseguridad que hay en el país. Interesante lo que dice José Luis en que las regiones del Bajío y algunas del norte está ausente Morena. Sin embargo, es la segunda fuerza, ya no es el PRI la segunda fuerza en contención en esos estados que mencionó José Luis. Y yo creo que la alianza, Enrique, que también nos comentaba José Luis, yo sí creo que desaprovechó las movilizaciones que hubo en defensa del Instituto Federal Electoral, que la sociedad civil fue la que se agrupó, se nucleó y salió. Siento que la alianza está desperdiciando esos nexos causales, esos vínculos fuertes con la alianza. ¿Cómo ves, Enrique Andrade? Sí, mi Mario, definitivamente coincido con los mensajes que dice José Luis que se dieron el domingo. Yo creo que son contundentes, muy claros. Lo de la abstención es un fenómeno extraño. Fíjate que de hecho hubo menor votación ahora en el domingo que en la elección de 2017 en el Estado de México, no por mucho, por 2%, pero supuestamente esta elección iba a cautivar de alguna forma los dos polos que supuestamente se encontraban, ¿no? Que era el PRI conservando el gobierno después de 96 años en el Estado de México, con una candidata fresca, con una candidata joven, con una candidata honesta, sin ninguna cuestión que le opacara su prestigio.
En contra de una candidata, pues la verdad cuestionada, con decisiones de autoridades electorales definitivas, en donde se probó, bueno, pues irregularidades como haber pedido el 10% del salario a los trabajadores del municipio de Texcoco, en fin. La verdad es que por eso yo creo que se pensaba una elección más reñida e incluso a lo mejor un posible triunfo de la alianza, ¿no? A pesar de que de entrada se veía difícil. Yo creo que no prendió la candidatura de Alejandra del Moral como se pensaba. Yo creo que sí faltó esfuerzos de la alianza para haber logrado ganar en los lugares que tradicionalmente ganaban. O sea, el PRI, el PAN y el PRD juntos en el Estado de México, pues tenían los principales municipios, ¿no? Entonces ahora no fue así. Yo creo que también el PRI no, a pesar de que no hizo a lo mejor un mal gobierno, yo creo que descuidó mucho a su estructura. Y también muchos decían, bueno, sí, es una candidata fresca, es una candidata joven, una candidata honesta, valiente, como ella se decía, pero probablemente se rodeó de lo de siempre. Entonces también eso cuenta, también cuenta si se reunió con los cacicazgos tradicionales del PRI, que ya la gente sí estaba cansada de muchas malas prácticas que se habían hecho en los municipios, ¿no? Los grandes caciques en los estados, que bueno, la verdad es que creo que la gente sí quería un cambio en ese aspecto. Y la prueba fue que aunque las candidatas, una comparada a la otra, la verdad es que cualquiera hubiera decidido a lo mejor de alguna forma por Alejandra del Moral, pues contó mucho el equipo, contó mucho los partidos aliados y contó mucho el gobierno, tanto el gobierno del estado, que creo que no hizo lo que tenía que hacer en el Estado de México, como, digo, para ganar, y el gobierno federal que hizo lo que tenía que hacer en el Estado de México. Se vale, finalmente es una contienda. Las irregularidades que se cometieron, pues habrá que ver si llegan a judicializarse y si no, bueno, pues ahí quedaron. Y la verdad es que creo que por eso es interesante el abstencionismo, porque el primer dato para mí del abstencionismo pues es que no se motivó a la gente, ¿no? Para salir a votar, principalmente probablemente a los jóvenes. Y es labor de los partidos, ¿no, Enrique? Como organismos de interés público, procurar la participación ciudadana también, ¿no? Totalmente, digo, a pesar de que las autoridades electorales hacen alguna labor, la verdad es que es la principal función de los partidos y más de los candidatos, en este caso las candidatas. Sí extraña, se decía por ahí que hubo fake news durante la etapa de la jornada electoral, no sé si ustedes las llegaron a ver. Por WhatsApp mandaban alguna boletita que decía que iba ganando Alejandra del Moral a las 11 de la mañana, a la 1, a las 3, y que esto había desalentado a la gente para salir a votar por ella, porque decían, bueno, pues si ya ganó, Para que ya salga a votar. para que salga a votar. No sé, la verdad es que no sé qué tanto impacto habrá tenido, pues será una estrategia novedosa que saldrá también en el 24, pero bueno, lo que sí pareciera ser es que la gente no se interesó tanto como se pensaba, ¿no? Y entre más vote la gente, o sea, si la participación electoral es más alta, se inhiben los efectos de la coacción del voto y la compra del voto. No es posible coaccionar tantos votos ni comprar tantos votos. Sin embargo, al ser una votación baja, pues resulta que sí es muy eficiente la posible cooptación o coacción del voto. Entonces creo que ahí sí será una cuestión que, bueno, pues habrá que atender. Y en Coahuila, la verdad es que, bueno, pues la participación es una participación normal, más alta que la pasada de 2017. Creo que aquí sí motivó el candidato de la alianza mucho. Y el Creo que gobierno hizo lo suyo, Enrique. Oye, ¿Mandé? Enrique, y el gobierno parece que hizo lo suyo en Coahuila. Enrique, deja que te interrumpa un De momento acuerdo. porque nos vamos a pausa y regresamos con Enrique y José Luis Romero Hicks. No se vayan. Gracias. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá
más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí. Te envuelve, te abraza. WowMX.tv. Pues estamos aquí con la caricatura de nuestro caricaturista oficial, Fernando Morales. Votan primero los pobres, elecciones 24. Votan primero los pobres. Bueno, yo creo que, no sé si estarán en desacuerdo Enrique y José Luis conmigo, pero ni todos los ricos votan contra Morena, ni todos los pobres a favor de Morena, pero bueno. Eso ya es una cuestión que hemos visto en la segmentación y que son propias más de los clichés. Yo quisiera comentar, no sé si Enrique, querías concluir algo de lo de Coahuila, Enrique, por ahí que nos estabas diciendo. Pues no, Mario, nada más comentar que creo que el candidato fue pues un gran candidato. Como dices, el gobierno hizo su tarea, sin duda. Tal vez el gobierno federal no la hizo tan bien en Coahuila. Y creo que lo que más afecta, y una cosa que comentaba José Luis, es que en las alianzas en Coahuila, pues sí les afectó ir con un candidato distinto del PT. Y muy malo, ¿no? El de Morena, ¿no? Y el pleito de Ricardo Mejía Verdeja, que por cierto fue tu compañero de generación, ese sí, en la Universidad Iberoamericana. Como tú, Mario, estábamos ahí. No, yo iba entrando cuando ustedes iban saliendo ya de la universidad. Ya fui a la graduación de ustedes como colado. Oye, José Luis, un tema interesante ya hablando del 24 y que platicábamos en el corte. Me gustaría mucho la opinión de José Luis y de Enrique Andrade, que han estado mucho en procesos electorales desde distintas perspectivas. El caso que está ocurriendo en América Latina, por ejemplo, en el arribo de Gustavo Petro a Colombia, la vicepresidenta actual, Francia Elena Márquez, es de un origen muy humilde, es una afrodescendiente colombiana que fue trabajadora doméstica y después uno de sus temas importantes es que fue activista en pro del medio ambiente. Y estas características también están surgiendo en varios países de América Latina, por supuesto con el regreso de Lula a Brasil, por supuesto con los temas que llevaron a Boric a Chile, y por ejemplo Delfina pues es de un origen muy humilde, según ella misma expresó, recuerdo en una entrevista que le hicieron en Radio Fórmula en la pasada campaña de hace 6 años. Y pues bueno, que ha sido maestra rural en su municipio. José Luis y luego Enrique, ¿creen que realmente estos partidos de izquierda han sido los vehículos de reivindicación de muchas clases que han estado marginadas durante mucho tiempo en América Latina y en México? Y justificadamente, y yo creo que es un valor actual de la democracia, el que también personas de ese origen
puedan acceder al poder por la vía democrática. Ya no a través como se tenía que, a través de la izquierda combatiente, de la izquierda revolucionaria o de movimientos sociales muy agresivos, sino a través de las vías democráticas. ¿Cómo ves este tema, José Luis? Comenzaré diciendo que en México no creo yo que esté sucediendo eso, salvo excepciones que conocemos. El caso de Delfina creo que está claro. Al interior del PRI, el caso de Colosio, que encuñó esta frase de que era la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Pero no creo que en México el perfil del candidato o la candidata esté premiado ante el electorado por esa sola característica. Es una combinación de cosas. Todavía en las democracias presidenciales y parlamentarias, también hay excepciones, como lo hemos visto en Francia, pero el peso de los partidos políticos es un peso determinante, y el peso de un buen o mal candidato o candidata normalmente influye en menos puntos porcentuales que el peso del partido político. Creo que en el caso del domingo pasado pesó mucho más la imagen de Morena y de la imagen, como bien lo explicó Enrique, la imagen de ya sabes quién, de los dineros que te manda ya sabes quién. Si no votas por Delfina, te van a quitar los privilegios que te dio ya sabes quién. Y ese tipo de insinuaciones fue más bien lo que le dio la fuerza para sacar ese 38%, que fue el porcentaje que sacó como partido Morena en el Estado de México, antes de los 1,000,000 de votos que le dio el Verde y el Partido del Trabajo. El caso de Colombia, te confieso que no lo conozco. Sí estoy al tanto del hecho de que la vicepresidenta es de descendencia afro-latinoamericana, pero no conozco el caso de Colombia. Dicho eso, déjame aprovechar el espacio, Mario, Enrique, para decir que yo creo que una de las cosas que falló el domingo y que puede tener que ver con el 24 en México es el método de selección del candidato. Al interior de Juntos Haremos Historia era muy importante que el dedo de Palacio Nacional ungiera el candidato de Juntos Haremos Historia, y así sucedió. De la presidencia municipal de Texcoco se le llevó hasta la Secretaría de Educación Pública, se le dio a la gobernadora casi electa, digo casi porque legalmente todavía no tiene el estatus de gobernadora electa, se le ungió como parte de un gabinete presidencial y finalmente la llevó a ser candidata de Juntos Haremos Historia en el Estado de México. En el caso de la alianza opositora de Va por México, el método acordado fue una reunión entre los líderes de los tres partidos, PRD, PRI y PAN, en donde el PRI convenció que como tenía 94 años de historia, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y era el partido predominante, esa predominancia de tener gobernadores priistas, a Riquelme y a Madrazo, del Mazo, perdón, le determinaba el privilegio de escoger al candidato de la alianza. Y así sucedió. Y ese creo que fue el gran error. El gran error, en mi opinión, es que tú describías, Mario, cómo en el Corredor Azul el PAN hizo brazos caídos más que en el resto del estado. Y creo yo que eso fue por dos razones. Una, a Alejandra del Moral se le vio como candidata del PRI, no como candidata de Va por México, y no se hizo suficiente para aclarar en la imagen pública que Alejandra del Moral era candidata de una alianza y no de un partido. Y segundo, que yo creo que debió haberse aplicado en la selección del candidato el método Durango. ¿Cuál es el método Durango? El método Durango fue que cada partido de la alianza, PRD, PRI, PAN, seleccionó con sus reglas internas a su
candidato y en el caso del PAN, candidata. Se les soltó al ruedo, hicieron una campaña rápida, pública, de competencia, y luego se hizo una encuesta a población abierta como reflejo del padrón electoral de Durango, y resultó que independientemente de que el gobernador de Durango era del PAN, gran sorpresa, salió electo un candidato de ascendencia priista. Y el resultado fue que no le hicieron brazos caídos y que en la elección final ganó con una gran contundencia el candidato de Va por Durango o Va por México. Y creo yo que si ese método se hubiera utilizado en el caso del Estado de México, probablemente no hubiera habido tantos brazos caídos como lo vimos en el PRD y en el PAN, que a pesar de que creció el padrón electoral por la curva de los jóvenes en la población, tuvieron menos votos ahora que anteriormente. Ahora, ¿cómo puede influir esto hacia el futuro? El 26 de junio, aparentemente la alianza opositora Va por México anunciará, ya se había dicho en la rumorología de prensa, que ahora le tocaba al PAN escoger al candidato o candidata porque en el Estado de México y Coahuila había decidido el PRI, y yo creo que después del domingo ese paradigma ya cambió. Esto es, puesto que el propio PAN no pudo ni siquiera repetir los mismos votos que hace una elección, va a ser muy difícil que el PAN convenza que el 26 de junio se anuncie que debido a un acuerdo que ya se tuvo con anterioridad, será el PAN quien decida el método únicamente para escoger a el candidato o candidata de Va por México. Oye, Enrique, aparte del comentario que me gustaría que opinaras acerca de estas simetrías en el caso de Colombia y otros países donde gente de origen popular ha ascendido por la vía de los partidos de izquierda, y que no podemos obviar lo que ha sucedido, por ejemplo, en el arribo también en el Congreso brasileño de muchos afrodescendientes, curiosamente por la vía de la derecha de Bolsonaro, pero de un extremismo también de ese tipo. Ver tu comentario. Pero también, Enrique, con base en lo que nos dice José Luis Romero Hicks, yo creo que la encuesta para elegir el candidato que está utilizando Morena es un instrumento que utilizó el presidente para evitar las divisiones internas que ya sabíamos cómo se las jugaban en el PRD. ¿Recuerdas? Que nunca se ponían de acuerdo, tanto para elegir su dirigente y candidato, y ni qué decir la del 2000, la del 99, de La Bastida, Madrazo, Roque y Bartlett. Ni qué decir de esa, porque muchos nos oponíamos a que hubiera ese proceso. Me acuerdo que hasta José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente de España, líder del Partido Socialista Obrero Español, vino a decirnos aquí: no hagan proceso interno, es lo peor que pueden hacer, va a ser la peor división. Si hacen un proceso así se van a dividir, como efectivamente pasó. Cada voto, de 2 votos, uno que votó por Madrazo en el 99, votó por Fox en el 2000. Es que yo creo que el presidente está diciéndoles a todos, pues la encuesta, el que la vaya sacando, pero también está evitando la carnicería, el canibalismo interno al interior de Morena. Estoy hablando en términos de realpolitik y pragmatismo, donde creo que el presidente está cometiendo un acierto, está llevando a cabo un acierto. Y bueno, ya vimos que el presidente para la operación política pues sí le sabe bastante. Y también, Enrique, nos decía José Luis, pues sí, estos acuerdos son de cúpulas de partidos. Aquí el tema de la alianza es que no deja de ser un tema de cúpulas de partidos. Marco Cortés con K, Alejandro Moreno, Zambrano, que no sé con qué está ahí tratando de con qué fichas está jugando, pero por favor, Enrique, tus comentarios, si eres tan gentil. Sí, con gusto, Mario. Mira, de lo primero que comentas, que es muy interesante, es si realmente estos partidos llamados de izquierda pueden ser o no un conducto para que personas de escasos recursos, digamos, puedan acceder al poder, cosa que debería de ser constitucionalmente hablando, ya que justamente es una de las tareas de los partidos políticos, pues llevar a las personas al poder, ¿no? Cosa que todavía sigue siendo cuestionada si realmente están haciendo o no esta función.
Pues yo creo que el ejemplo de Lula da Silva en Brasil para mí sería el mejor ejemplo de una persona pues que del producto a lo mejor para repetir esta frase de Luis Donaldo Colosio de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y además un personaje con una visión política muy fuerte, realmente de izquierda, líder sindical, en fin. Para mí sería el mejor ejemplo y no sé si el partido lo ayudó a llegar al poder o simplemente fue él, de la personalidad que tenía el personaje de que estamos hablando que llega al poder sin necesidad de tener un partido político a lo mejor tan fuerte atrás de él, ¿no? Y bueno, probablemente en Venezuela, en fin, se da el caso también, pero creo que aquí ya es un tema un poco más populista, pero finalmente Chávez pues fue una gente que también llega producto del esfuerzo. En México creo que no. La verdad es que creo que no. Probablemente en algunos espacios de diputaciones, probablemente en presidencias municipales. ¿La gubernatura ahora? No, creo que no. Creo que también ayuda mucho la votación a favor del presidente López Obrador. Más que las personalidades de los candidatos, creo que pesa más todavía una elección favorable al presidente, ¿no? Estas elecciones de darle el apoyo finalmente al líder, ¿no? Entonces creo que no es el caso. La verdad es que yo había perdido ese dato de Delfina, porque bueno, finalmente ya también pasó por mucha burocracia, ¿no? O sea, diputada local, federal, presidenta municipal, etcétera, secretaria de Estado. Entonces, desde mi punto de vista, pues ya esta parte de su origen humilde, pues ya creo que estaba un poco perdido. Va a ser muy interesante, Mario, como dices, pues cómo se va a definir la candidatura de Morena y cómo se va a definir la candidatura de la Alianza. En principio, como coincido contigo, creo que la encuesta le ayuda a Morena, principalmente como para hacer una operación cicatriz, ¿no? Después de que se dé quién va a ser la ungida o el ungido. Creo que la apuesta de la Alianza es que fracase este método de Morena. O sea, más que preocuparse desde mi punto de vista y por supuesto con respeto, pero creo que más que preocuparse por lo que deberían de hacer ellos, se están preocupando porque falle Morena, ¿no? Y se divida Morena y entonces saber cuál va a ser el gane de ellos en base a la derrota de Morena, si es que se llegara a dividir. Y esto lo tiene muy claro el presidente. Yo creo que pues, esto no va a suceder, ¿no? Como lo hicieron en el Estado de México, una buena operación. Higinio Martínez, pues, era el jefe de Delfina del grupo Texcoco. Horacio Duarte, el segundo de a bordo. Delfina pudiera haber sido la tercera en discordia y finalmente sus jefes se le suman. Se hace una buena operación. Creo que lo mismo va a pasar. La verdad es que veo difícil, como dicen que Marcelo Ebrard, bueno, va a salirse. Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí, pero esa no puede ser la apuesta de ganarle a Morena porque se va a dividir Morena, ¿no? Y ya dijo la Alianza que no van a recibir a Marcelo, que no van a recibir. Cosa que haría muy bien, ¿no? Por supuesto, pues sería claro. Lo mínimo. Y lo otro es que creo que no se han reconocido las fallas de la Alianza. O sea, como dices, son acuerdos populares, eso es bueno, de alguna forma se pusieron de acuerdo, pero llevaron los mismos vicios de cada partido a unirlos, ¿no? Entonces los mismos líderes que quieren ser candidatos a la presidencia, como en el caso de Alito, como dice Zambrano, pues ya perdieron el registro en el Estado de México. Yo no sé si la alianza les convino o no les convino, pero pareciera ser que no. El PAN bajó su votación en el Estado de México y este corredor azul pues ya no es tan azul, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno ha sido para la alianza mantenerse juntos. Y no sé qué tan bueno será que se mantengan al 24 si van a tener las mismas actitudes, de alguna forma de traer a alguien que pues no despertará mayor interés y desgraciadamente rodeado de los mismos de siempre, ¿no? Entonces sí creo que hay que reconocer que la gente quería un cambio, que la gente quiere un cambio, y si la alianza no ofrece una parte por lo menos similar al cambio que ofrece Morena, aparentemente, pero lo sabe vender muy bien, pues difícilmente va a haber oportunidad. Habrá que recordar que el 71.2% de la población a partir del domingo va a ser gobernada por Morena, va a tener 23 estados gobernando. O sea, si en el 2018 López Obrador solo arrasó la votación, creo que ahora con 23 estados operando políticamente a 71.2% de la población,
pues va a ser difícil ganarle, ¿no? Y que aunque no esté en la boleta, pues va a pesar su nombre, porque lo va a hacer valer como lo ha hecho valer en elecciones estatales, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte, y a lo mejor ese es el gancho del presidente de decir, bueno, pues si no están de acuerdo, pues entonces yo no los apoyo y voy a señalárselo al pueblo, que ustedes ya se separaron, en fin, y a lo mejor él cree que con esto pues ya debilita a cualquier división que pudiera haber en Morena después de la encuesta. Y ojalá que, bueno, la coalición o la alianza, realmente como dice José Luis, el caso de Durango es muy interesante porque no solamente era la alianza de votos, ¿no? o la alianza de jalar a aproximadamente los militantes, sino también se vendió un gobierno de coalición, cosa que no pasó en el Estado de México. Creo que hubiera sido bueno que se hubiera vendido un gobierno de coalición, o sea, Alejandra del Moral gobernadora, el PAN la Secretaría General de Gobierno, PRD la Secretaría de Finanzas, en fin. O sea, si hay alianza o no hay alianza, ¿no? Porque pareciera ser que es nada más, bueno, vamos juntos por los votos, pero luego de la elección, pues sí, ya cada quien, ¿no? Entonces eso no vende muy bien a los militantes del PAN, por ejemplo, ahora, y a los militantes del PRD, que el PRI, pues aparentemente se iba a quedar con todo el pastel. Oye, Enrique y José Luis, les tengo que informar algo. Estamos muy picados y yo estoy picadazo, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer un volumen 2 de esto. O sea, ahora sí que el tiempo se pasó volando. Pues ahora sí que la experiencia de José Luis Romero Hicks y de Enrique Andrade en elecciones, pues nos dejan abrevar mucho de su conocimiento, pero haremos un volumen 2. Al fin todavía la carretera está amplia para el 24, falta menos de un año y nos veremos pronto. Y por supuesto nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Gracias a nuestros invitados, buenas tardes y buena suerte. Gracias.